Bueno, con gusto presentarme con ustedes. Soy Nelson Riaño, consultor de ISOTools. El día de hoy queremos traerles a ustedes una información bastante importante que tiene que ver con la transformación de la gestión de riesgos a través de una herramienta, podemos mencionarlo de esta forma, que se llama la inteligencia artificial. Para muchos es muy común que cuando hablemos de inteligencia artificial, lo primero que se nos venga a la mente es la imagen de un robot, pero realmente esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos considerar que puede hacer una máquina como tal. Bueno, hay tres aspectos que es importante balear el día de hoy. Primero, dentro de nuestro título hablamos de transformación, hablamos de gestión de riesgos y hablamos de inteligencia artificial. Es importante que empecemos a validar cada una de estas opciones y después, como tipo un rompecabezas, vamos a venir armando toda esta estructura y ver cómo ellas empiezan en armonía a operar y lo que tenemos como resultado es una ayuda para que nosotros podamos desarrollar o anticiparnos a situaciones inesperadas dentro de la organización. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta dentro de cualquier empresa y no solo en empresas, en cualquier aspecto de nuestra vida? Que todo se va a ir transformando. La evolución y la inteligencia humana cada vez va a estar buscando herramientas que faciliten mucho más la vida o la gestión de cada una de las personas. Lógicamente puede llegar un punto en el que el ser humano simplemente va a ser ese elemento que va a iniciar o va a disparar un proceso para que empiece a operar y básicamente va a llegar a automatizar muchas de las funciones que nosotros venimos ejecutando dentro de la organización. ¿Qué beneficios va a tener esto? Que muy posiblemente nosotros en nuestra condición hay veces solemos dejar pasar algunas cosas, como decimos en terminología, se nos olvidan las cosas, se me pasó. La inteligencia artificial y todo este tema de transformación ayuda a que muchas de esas actividades se automaticen para que yo pueda descargar mucha de esa responsabilidad en una herramienta que me va a estar apoyando constantemente. Cuando hablamos de esta transformación, vamos a ver que esto es para el mejoramiento de la gestión por medio de integración de herramientas tecnológicas. A medida que va avanzando el tiempo, hemos visto que muchas organizaciones automatizan sus procesos. Ejemplo, cuando vamos a involucrar un proveedor o un cliente dentro de nuestra gestión, es importante, o bueno, anteriormente lo hacíamos muy manual, teníamos que estar a través de nuestro correo electrónico compartiendo información que posiblemente en algunos casos no llegaba, los procesos empezaban a generar demoras y eso hace que la gestión se vuelva un poco tediosa, un poco difícil. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Cuando se empezaron a desarrollar herramientas, se dio la opción de que las partes interesadas en la organización puedan ser parte de mi proceso, pero a nivel activo. Es decir, si yo necesito crear un proveedor dentro de mi organización, a través de una plataforma yo puedo decirle a esa parte interesada, ven, ingresa aquí y el sistema te va a ir orientando en cuáles son los pasos para que tú puedas formar parte de la organización como una parte interesada. Esa integración de herramientas es más frecuente cada vez que vamos avanzando. Es importante ver estructuras tecnológicas que nos permiten manejar información en tiempo real, que cada vez que alguien interactúe, todos podamos estar informados de qué es lo que está sucediendo, de que si nosotros hicimos la solicitud de alguna información, esa información esté siendo manejada y nos la estén enviando y nosotros podamos conocerla, que si de pronto hay algún aspecto que no está conforme, podérselo comunicar y que se hagan las correcciones necesarias. Básicamente, el tema de mucho documento físico, de mucha operatividad de mensajería, con esta parte de la transformación está empezando a quedar atrás. ¿Por qué? Porque ya la era digital, de cierto modo, ha venido ayudando a que todo esto sea más automático, sea más rápido y eso en tiempo es traducido básicamente en dinero. Esto, cuando nosotros tenemos la visión de que las herramientas tecnológicas son un buen aliado para nuestra organización, estamos automatizando gran cantidad de actividades. Una actividad tan sencilla como es comunicarle a esa parte interesada que su registro fue realizado exitosamente o que de pronto le hizo falta algún documento. Ya automáticamente estas herramientas van a empezar a decirle a ellos qué es lo que está faltando, qué es lo que debe hacer
Y esto va a ser un constante mejoramiento. Como podemos ver, dentro de nuestros sistemas de gestión, el proceso de mejora continua siempre va a estar presente. Esto nunca se va a detener. Dentro de esos beneficios, es importante que sepamos que todos debemos involucrarnos en el momento en el que se va a hacer cualquier tipo de gestión. Debe haber una participación de la organización a través de sus colaboradores, de las partes interesadas, de quienes se ven beneficiados de la gestión de esa organización, si es un accionista, si es un proveedor o un cliente, y el entorno. El entorno es bastante importante. Sepamos que la operatividad de cualquier organización puede llegar a generar una afectación en su entorno, en la sociedad, en el medio ambiente. Pero ojo cuando hablamos de afectación. El término no significa que afectación sea algo negativo. Afectación es un cambio. Si es un cambio beneficioso, es una afectación positiva. De lo contrario, es algo negativo que si empezamos a mirar hacia adelante, puede ser una situación que nos puede llegar a afectar y es lo que se convierte o se conoce como un riesgo. Entonces, es necesario que todas las partes interesadas de la organización empiecen a trabajar en conjunto para que esta transformación, este desarrollo en general, se empiece a dar y también se va a dar de forma acelerada. Si una de las partes crece, todas lo van a hacer en conjunto cuando hay una muy buena coordinación. Entremos al punto de qué es la inteligencia artificial. Básicamente, como les indicaba, es inevitable que se nos venga la imagen de un robot a nuestra mente cuando escuchamos el término. Pero básicamente en la definición nos dicen que son algoritmos que muestran resultados a la búsqueda de un usuario por un medio tecnológico. Traduzcamos un poco. Esto de algoritmos, para lo que no los tenga claro, es básicamente un comando. Cuando nosotros empezamos a ejecutar una actividad de búsqueda en un navegador, o de pronto le damos una orden a una herramienta tecnológica como un guardar, algo así. Esos son algoritmos. Son actividades que como tal nos emiten un resultado. Por ejemplo, el algoritmo de registrar el proveedor. Volvamos al ejemplo. Cuando yo empiezo a gestionar esa información, estoy ejecutando gran cantidad de algoritmos, que son esas actividades que me van a dar como resultado que yo quede registrado dentro de alguna organización. Acompañado de esto, el desarrollo de la inteligencia artificial tiende a que se trace como objetivo que tiene que imitar prácticamente la conciencia humana. Es algo que aún no se ha logrado, aunque hay pasos que ya se han dado bastante profundos en el tema de este desarrollo de la inteligencia artificial, que en algunos casos incluso el mismo ser humano se asusta, porque cuando se empezó a ejecutar este proceso de la inteligencia artificial, ella empezó a ver bastantes cosas que ella misma empezó a aprender y empezó a desarrollar. Entonces, la inteligencia artificial como una aliada es bastante buena, pero como todo en la vida, debe tener algunos límites que son controlados, eso sí, inevitablemente por un ser humano. Es decir, la inteligencia artificial es espectacular, funciona, pero siempre va a requerir del recurso humano para que ella pueda operar. Entonces, mientras el objetivo de ella sea replicar el comportamiento humano, pues bueno, siempre va a requerir de nosotros como recurso para poder dar un inicio, para empezar este proceso. La inteligencia artificial está presente en muchas cosas que nosotros en algún momento creíamos que no. Es decir, esta inteligencia artificial nos viene acompañando hace muchísimos años. Uno de los primeros dispositivos que se vio, que apareció, que manejaba el tema de algoritmos de inteligencia artificial, es la famosa calculadora. La calculadora, a través de unos comandos, nos permite un resultado. Vayamos al ejemplo real. Por ejemplo, aquí, como vemos, si yo necesito obtener un resultado básicamente bajo un algoritmo matemático, es decir, una operación matemática, debo decirle puntualmente o de forma exacta qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, una operación tan básica como 2 por 2 me devuelve como resultado 4. Para hacer esto, una calculadora a nivel interno tiene una programación que al ejecutar este comando, este algoritmo, me va a dar como resultado este 4. Pero son algoritmos exactos, ¿sí? Digamos que yo si le digo a la calculadora, básicamente, necesito obtener 4 a través de una multiplicación. Yo sé que es posible hacerlo con dos combinaciones. Puedo hacerlo por el 2 por 2 o por el 4 por 1 y de esa forma obtendré el 4.
pero no hay más combinaciones, no hay algo que lleve a la calculadora a que interprete lo que yo le quiero decir para obtener ese 4 que yo les estoy mostrando. Independientemente de qué tan compleja sea nuestra calculadora, realmente lo que hace ella es una operación que yo le estoy indicando para obtener un resultado. Pero de ahí es, como les indicaba, un algoritmo exacto. No permite ningún otro tipo de interpretación. Otro elemento que empezó a denominarse que manejaba la inteligencia artificial y que muchos tenemos en nuestros hogares es el televisor. Cuando ustedes dentro de su control remoto encuentran los números del 1 al 9 y el 0 incluido en la parte final, cuando yo doy clic sobre el 1, él me va a llevar siempre al canal 1 dentro de mi televisor. No me va a llevar a ningún otro lado. Lo mismo va a pasar con los otros comandos o los otros algoritmos. Cuando yo dé clic sobre cualquiera de los botones numerados, él me va a llevar estrictamente a un canal. No hay otra forma en el que si yo le doy uno, el sistema haga otro tipo de actividad. No. Básicamente, si yo ejecuto alguno de esos comandos, el sistema me va a llevar estrictamente a esa función que yo le acabé de dar. Entonces, estos comandos, al ser exactos, no van a permitir que como tal la orden que yo le estoy dando al dispositivo se salga de lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Eso es a lo que nosotros en muchos niveles de ingeniería se conoce como el alto nivel de precisión. Hablando de precisión, la precisión es como la capacidad que tiene un dispositivo de acercarse al mismo resultado con la misma orden. Entonces, si yo le digo al sistema, por ejemplo, en la calculadora 2 por 2, él siempre va a tener un nivel de precisión alto porque el resultado siempre va a ser 4. No puede suceder que de pronto yo le diga 2 por 2 y me diga 4.5, un ejemplo. No va a pasar. Entonces, esto es a lo que en inteligencia artificial se llaman algoritmos exactos. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel de precisión al replicar el mismo resultado cada vez que yo ejecute el comando. Lo mismo con el televisor. Si yo siempre presiono el número 1 dentro de mi control remoto, siempre me va a llevar al canal 1. Entonces, eso es un comando exacto. Pero esto ha empezado a tener un poco de avance. Cuando hablamos del avance de la inteligencia artificial, cuando se desarrolló un poco más el tema de los comandos, ya el ser humano en su vasta experiencia, recopilando información por mucho tiempo, se ha formado algo que se llaman las bases de datos. Realmente la inteligencia artificial en su segundo nivel lo que hace es configurar un comando de búsqueda de información. Esto es muy posible verlo en la evolución cuando nosotros, por ejemplo, entramos a Google. Cuando yo entro a Google y en la búsqueda digito, por ejemplo, inteligencia artificial, el sistema me va a mostrar una serie de resultados. Si yo borro la información y vuelvo a copiar inteligencia artificial, el sistema me va a llevar a los mismos resultados. ¿Sí? Entonces, pero este resultado ya no es un comando que simplemente traiga una opción de consulta. Me va a traer una información que ya básicamente nosotros, los seres humanos, hemos recopilado, sino que simplemente creamos una herramienta que va a generar una búsqueda específica dentro de todas esas bases de datos que estén disponibles actualmente. Es bastante claro ver que es bastante novedoso que una palabra se compare dentro de 1000 comandos dentro de esa base de datos para buscar específicamente lo que yo necesito. Es más, cuando hablamos de esa búsqueda de resultados, los sistemas en su segundo nivel de evolución siempre tendieron a llevarnos a un comando exacto. ¿A qué me refiero? Si vemos en esta segunda imagen, dice inteligencia artificial. Cuando el sistema identifica que de pronto yo estoy buscando algo, pero algo en ortografía me falló, él siempre me va a orientar a que yo intente ir al comando exacto. Entonces, muchas veces es posible encontrar que el sistema me diga, quizás quiso decir inteligencia artificial. Y yo le doy clic y me va a mostrar las mismas opciones que nosotros vimos anteriormente en la primera búsqueda. Entonces, esta ya es una búsqueda mucho más amplia. Es exacta, sí, porque yo le estoy dando un comando de búsqueda, inteligencia artificial, pero el sistema lo que va a hacer es buscar toda la información que tenga relación con esas palabras y pues me va a traer los resultados de forma automática. ¿Listo? Entonces, este navegador trabaja con esos algoritmos, tratan de ser exactos y pues realmente me muestra son más opciones. A diferencia del primer nivel que era exacta también la respuesta que me iba a traer.
Entonces, el segundo nivel siempre va a estar enfocado a traerme muchas opciones para la obtención de resultados y lo más importante, que me encuentre la respuesta que estoy buscando, porque de nada serviría que yo entre, efectivamente voy a ver muchas opciones, pero que ninguna de ellas me sirva para algo. Entonces, este segundo nivel es bastante importante, lo usamos con mucha frecuencia. Siempre que hay alguna duda, recurrimos al navegador. Consultemos porque allí puede haber mucha respuesta de qué? De muchas personas que en su momento generaron respuestas a cualquier temática y pues que en esa base de datos siempre van a estar disponibles. A medida que vaya pasando el tiempo, va a haber mucha más información que el sistema nos va a mostrar. Entonces va a ser posible que mucho incluso el conocimiento que cada uno de ustedes documente en alguna aplicación, más adelante esté disponible como una posible respuesta a la búsqueda de un usuario. Entonces esto es bastante organizado. Básicamente esta inteligencia artificial trabaja con el conocimiento del ser humano. Bueno, para dar continuidad a esto, vamos a hablar del último nivel y lo que en este momento está viéndose en el tema de inteligencia artificial, y es la consulta con simulación cognitiva. A medida que se ha venido desarrollando este tema de la inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta que cada vez intenta replicar más la inteligencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una búsqueda dándole el sentido, por ejemplo, nosotros en Google, si vamos a hacer una consulta, si es una pregunta, muchas veces para especificar tenemos que dar el signo de interrogación. Este tipo de inteligencia artificial trata de interpretar que así yo no ponga los signos, él sabe que yo le estoy haciendo una pregunta. Entonces, ella empieza a trabajar a través de unos comandos internos que básicamente lo que hace es hacer una conjugación de códigos. Vayámonos un poco más al nivel técnico de la consulta cognitiva. Cuando nosotros en cualquier aplicación digitamos algo, para todos los sistemas tecnológicos esos son códigos, ¿sí? Cada letra de una palabra que yo describa dentro de algún navegador es una fuente de código que el sistema está operando a través de un sistema binario. Entonces, en este caso, esta B, la B del inicio de buenos días, de este mensaje, la compone todo este código que tenemos aquí, 01010. Este código es para una sola letra. ¿De qué manera funciona esta simulación cognitiva dentro de la inteligencia artificial? Cada vez que nosotros operemos dentro de alguna aplicación, el sistema va reconociendo una conjugación de códigos. Al igual que en el momento yo haga una consulta, yo ponga como tal una pregunta, él reconoce un patrón de código y cuando se da la respuesta, él ve que ese patrón de código de respuesta siempre va a estar atado a esta primera consulta. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros hagamos diferentes tipos de saludo, uno puede ser buenos días, otro puede ser buenas tardes. Este código va a ir cambiando con cada una de esas preguntas que nosotros hagamos. Y también van a ser diferentes las respuestas. Los sistemas o la inteligencia artificial se ha encargado de buscar esas millones de combinaciones que pueden haber para un saludo. Un saludo se puede responder de millones de formas. Entonces, ¿qué hace el sistema? Cuando él empieza a ver un patrón conocido, se empieza a anticipar y es como si él mismo se respondiera. Ah, este es el comando que están preguntando. Ya sé cuál es el comando que debe dar la respuesta. Es más, en la evolución de la inteligencia artificial, esos comandos ahora prácticamente con ese aprendizaje constante que le hemos dado a la tecnología, él mismo está empezando a hacer interpretaciones. Es decir, con base en esto, él está buscando diferentes códigos de respuesta que puedan llegar a darle mucha más claridad a las personas que hagan consulta. Cada vez que nosotros interactuemos, esos patrones de comando van a ir aprendiendo prácticamente. Básicamente lo que hace la inteligencia artificial es conjugar todos los códigos para que cada vez que yo haga una consulta, él encuentre mil formas de responderme. No es más que eso. Pero él, digamos que a pesar de que puede aprender, o sea, se puede alimentar de muchos más códigos, aún así no llega a igualar la conciencia humana. Pongamos un ejemplo para este tema. Cuando nosotros manejamos alguna plataforma, digamos que hay un robot, vamos a irnos a la imagen del robot de la parte del inicio. Ese robot es el que controla la llegada de todos los trabajadores a una empresa. ¿Qué pasa cuando nosotros estrictamente le decimos a un sistema o a la inteligencia artificial, si llegas 3 veces tarde, yo te voy a hacer un llamado de atención escrito?
¿Sí? Un ejemplo. ¿Qué va a pasar allí? El sistema si reconoce que hubo 3 llegadas tardes de la persona, él no va a negociar, él no va a mediar, él simplemente va a generar el llamado de atención. Ahí es donde se separa de la parte humana. ¿Qué pasa si es una persona la que tiene que hacer ese control? Pues resulta que si la persona la segunda vez me dice, mira, es que el tráfico, el tránsito vehicular está bastante complicado, hay mucha congestión, el ser humano ¿qué hace? Tiene el tema del entendimiento y el raciocinio humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Se da el tema de la flexibilidad. Eso da a que algunos procesos sea importante manejarlos con inteligencia artificial y otros casos no. ¿Por qué? Porque al seres humanos no podemos dejar de lado ese tratamiento humano que nosotros debemos darnos entre nosotros para que también como una sociedad podamos crecer bajo el entendimiento. Entonces, la inteligencia artificial es difícil que nos aprenda eso, a pesar de que si en algún momento yo empiezo a suministrar en una plataforma, llega tarde, pero fue hay una causa. Entonces, ¿qué pasa? Pueda que la inteligencia artificial, a medida que pase el tiempo, yo diga llegada tarde y él me mande una sugerencia. Ven, la llegada tarde no tiene justificación, el tránsito muy lento, la persona está enferma, situación inesperada. Entonces, eso va a irlo aprendiendo la inteligencia artificial. A medida que vaya pasando el tiempo, esas respuestas, que son un código como el que yo les muestro aquí en este mensaje, se siguen conjugando. Entonces resulta que el tráfico vehicular posteriormente ya no se va a ver como solo sugerencia de una llegada tarde, sino que de pronto en los medios de comunicación, cuando se hable de retrasos en la movilidad de la ciudad, el sistema nos mande esa sugerencia que nació de una llegada tarde a nivel general. Tránsito imposible, tránsito vehicular muy alto. Entonces, como se dan cuenta, todos, la inteligencia artificial empieza a conjugar todo con todo, tratando de imitar nuestra conciencia, lo que nosotros como seres humanos debemos hacer. Entonces, como vemos, esto va a ir evolucionando. Cada vez que pase el tiempo, el sistema nos va a presentar muchas más opciones para que nosotros tomemos decisiones, que ese es el resultado de la inteligencia artificial. Ahora, si estamos transformándonos, si estamos acogiendo herramientas tecnológicas para mejorar, en algo tan importante como en gestión de riesgos, ¿cómo se va a ver aplicado? Bueno, cuando nosotros, bueno, primero, antes de partir, de arrancar este punto, quiero que tengamos claro que la inteligencia artificial tampoco va a llegar a que una persona sin conocimiento pueda hacer este tipo de gestión. No. Siempre es importante que para este tipo de tareas exista el personal competente con la formación y la experiencia para poder manejar esto. ¿La inteligencia artificial en qué le va a aportar? A que se mantenga a la vanguardia con las últimas tendencias de evolución del riesgo, con los últimos controles y con las últimas formas de evaluar. Si lo vemos positivamente, pues si de pronto yo no tengo alguna claridad de pronto en la forma en la que evalúo el riesgo, pues la inteligencia artificial me puede ayudar a aclarar esa parte de cómo yo hago la evaluación. O por el contrario, de pronto yo de pronto en algún blog puedo dar esa información y la inteligencia artificial lo va a poner como una información disponible para que quien haga la consulta se pueda documentar, se pueda formar o complementar su conocimiento con lo que les acabo de decir. Pero no quiere decir que en este caso, si yo tengo una persona que no tiene conocimiento, yo le diga, ven, utiliza la inteligencia artificial que ella te dice qué es lo que tiene que hacer. No, no va a suceder de esa manera. Bueno, hasta el momento no. Esperemos qué va a pasar con la evolución. En la gestión de riesgos, entonces, tenemos un primer paso que es la información estadística. Siempre que nosotros vamos a hacer la evaluación de riesgo, debemos tener claro que la evaluación, la definición de un riesgo, me lleva a que yo primero consulte por qué es que esas situaciones se presentan. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, es un comando que puede hacer consulta de la temática que yo necesito identificar y documentar en datos anteriores, en trazabilidad, que es lo que se llama como tal información estadística, que busque hacia atrás si en algún momento esa situación se presentó y en ese momento cuál fue el control que se le dio. ¿Sí? Esa es la primera parte que me puede ayudar la inteligencia artificial. Luego, cuando nosotros tengamos identificada como tal cuál es esa situación inesperada que se nos puede presentar,
es importante hacer el análisis de la información. Este análisis, ¿por qué es tan frecuente encontrarlo dentro de la evaluación de riesgos? Porque el profesional que se encargue de esta gestión puede tener un punto de vista, pero la inteligencia artificial, en el caso de que él no cuente con un equipo, le puede ayudar a analizar la información desde diferentes frentes. Bueno, mira, esta situación me puede afectar operativamente, financieramente, a nivel de recursos tecnológicos, humanos u otros adicionales de infraestructura. Entonces, cuando yo tengo un análisis más amplio de la información, la decisión que voy a tomar va a ser mucho más acertada. Cuando me muestra muchas opciones de análisis de información, la inteligencia artificial, ella misma me puede llevar a que yo haga la clasificación de esa información. ¿De qué tipo? Puedo verificar la prioridad, puedo verificar como tal el ámbito donde se aplica, donde puede ocurrir, y todo esto como una herramienta que le aclare mucho más la información a la persona que tiene que hacer esta gestión. ¿Por qué tan incisivamente se habla de que analicemos muy bien la información? Muchas veces cuando nosotros de pronto nos apartamos un poco de la realidad de la organización, empezamos a identificar riesgos y empezamos a plantear controles muy soñadores. Cuando hablamos de muy soñadores quiere decir que se sale totalmente del contexto de los recursos que posiblemente incluso la organización puede destinar para su implementación. Entonces, este estudio debe llevar a que nosotros conscientemente conozcamos cuál es la realidad de la organización y qué tipo de controles yo puedo aplicar con los recursos que cuento, ¿sí? Entonces, si yo tengo mucho más análisis de la información, tengo una clasificación más acertada, ese uso de recursos va a ser también mucho más asertivo. ¿Y eso en qué se va a ver beneficiado para toda la organización? En la eficiencia del uso de los recursos. ¿Por qué? Porque resulta que si necesitaba cierta cantidad de recurso económico para implementar un programa, resulta que el programa no necesitaba ser tan grande, no necesitaba tantas actividades, lo que lleva a que lo simplifiquemos un poco más y tengamos recursos para otro tipo de gestión. Entonces, siempre es importante que hagamos el análisis de la información para que sepamos en qué campo nos estamos introduciendo, a dónde estamos llegando con lo que estamos analizando. Como nosotros ya podemos llegar a la identificación del caso de esa situación inesperada, también es importante que nosotros evaluemos evaluemos esos riesgos. ¿Qué tanto impacto sin ningún tipo de control me va a llegar a dar a la organización en el momento en el que se llegue a presentar? ¿Qué es lo que se conoce en riesgos como el riesgo inherente? Es una situación inesperada que yo evalúo cómo me puede afectar, pero sin aplicar ningún tipo de control. ¿Listo? Y después seguimiento a los resultados. Lógicamente, si hay situaciones inesperadas que son de alto impacto, de un impacto grave, pues es importante hacerle seguimiento porque si tienen tan alto impacto, me puede llegar a afectar mucho los procesos e incluso, si nos vamos al caso más pesimista, la organización puede llegar a entrar en una crisis. Las partes en las que se debe concentrar el responsable de riesgos a través de la inteligencia artificial es que la base estadística va a estar dada en los aspectos internos y externos, que es lo que comúnmente conocemos como el FODA y el DOFA, como el vínculo de entrada a la identificación del riesgo. Hay muchos más, no son solo los aspectos, no es solo un análisis de contexto lo que nos va a llevar a la definición de los riesgos, sino de pronto la recurrencia en las actividades mal ejecutadas. Entonces, como podemos ver, eso posiblemente no lo tenemos identificado dentro de nuestro DOFA como un punto tan específico porque como no lo vemos tan macro, consideramos en algunos casos que no es necesario involucrarlo. Pero si nos damos cuenta, cualquier tarea, por de alto o menor impacto que tengamos dentro de la organización, si no le hacemos seguimiento, eso va a ser un riesgo que va a ir creciendo y que cuando se materialice, su impacto va a ser mucho más amplio. La inteligencia artificial me lleva a que yo actúe sobre las 4 etapas básicas de la gestión del riesgo en el momento de la identificación. Entonces, que yo pueda tener información clara desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos, para poder llegar puntualmente a cuál es el riesgo que yo estoy teniendo o que se me puede presentar dentro de mi organización. Podemos tener algo que nos ayude a definir cuáles son los criterios de evaluación de la primera evaluación, que es la inherente. Recordemos, el riesgo sin ningún tipo de control. ¿Qué tan acertado estaré yo con el tema de que las variables que yo estoy aplicando para la gestión del riesgo realmente son eficaces? Al igual,
que en el momento en el que definamos y evaluemos los controles y que posterior a esa evaluación de controles obtenga algo residual. Es decir, que el control actúe y me reduzca esa probabilidad y ese impacto del riesgo que se me puede estar presentando. La inteligencia artificial también puede actuar en el tercer nivel, que son los planes de tratamiento. Bueno, si yo hago una consulta de riesgo financiero, pérdida de recursos por bajo recaudo de cartera, un ejemplo. Cuando hagamos una consulta de ese tipo, la inteligencia artificial pueda que me sugiera N cantidad de opciones para que yo pueda ver cuál es la más acertada a mi tipo de negocio. Entonces, como podemos ver, mucha de esta información se puede automatizar, pero la inteligencia artificial, cuando actúa aquí, es ayudándome a tomar decisiones. La inteligencia artificial no va a hacer mi trabajo realmente. Simplemente me va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de la identificación del riesgo, es importante saber que está compuesto de N cantidad de información, ¿sí? Al describir un riesgo, nosotros podemos decir qué causas va a tener dentro del proceso donde se llegue a presentar, cuáles van a ser las consecuencias y cosas así. Entonces, nosotros para tener claridad sobre el riesgo, vayámonos a un ejercicio real. Vamos a suponer que yo soy en este caso tengo conocimiento de un riesgo, pero quisiera que la inteligencia artificial me ayudara a tener más clara mi información. Ojo a lo siguiente, no dijo que me enseñara, que me ayudara a tener más clara la información. Hay herramientas tecnológicas que en el mundo nos presentan la ayuda artificial. En este caso, ESG Suite de ISO Tools es una excelente herramienta para hacer este tipo de consulta a través de un asistente. Entonces yo tengo la duda. Primero quisiera decirle al sistema qué es un riesgo. Si yo hago este tipo de consultas en la inteligencia artificial, él debe hacer esa conjugación de caracteres y debe darme la respuesta que yo estoy buscando. Básicamente en la primera consulta me dice, un riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento o situación que pueda causar daño. No me deja del todo convencido. La inteligencia artificial se va un poco más allá. Si yo hago nuevamente esa consulta, démonos cuenta que aquí el tema de precisión no aplica. Lo que quiere buscar el sistema de la inteligencia artificial es darme varias opciones. Si vemos la respuesta en este momento a esa misma pregunta, cambió. Ya tengo otro tipo de respuesta. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento o una situación que pueda tener consecuencias negativas. Yo puedo seguir haciendo N cantidad de consultas y la inteligencia artificial va a empezar a conjugar o a buscar en miles de bases de datos cuáles son las opciones que yo necesito tener para poder tener clara mi información. ¿Listo? Entonces, en este caso, utilizando un tipo de asistente de esto, le aporta tanto a la persona, como les indicaba, para tener clara la información y para que no se desactualice en sus conocimientos. Recordemos que muchas veces un profesional, si no continúa su formación, empieza a ser obsoleto en muchos aspectos de la vida. Entonces, no solo me va a ayudar a tener clara la identificación del riesgo, sino que en este caso, bueno, yo digo que tengo este riesgo, pero ¿cómo puedo evaluarlo? Entonces, en este caso, si yo hago una consulta nuevamente en la inteligencia artificial a través de un asistente que cumpla esas condiciones, él me va a decir, bueno, criterios de evaluación del riesgo inherente. Aquí me dice, los criterios del riesgo inherente son parámetros, bueno, todo el texto que dice allí, pero en resumen, ¿qué me está diciendo? Tienes que evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Entonces, ya con eso yo puedo empezar a tener más claro que para una evaluación de un riesgo inherente, las variables que voy a utilizar van a ser la probabilidad y el impacto. ¿Listo? Ahora, ¿qué niveles puedo evaluar en la probabilidad o en el impacto? Perfecto. El asistente, en este caso la inteligencia artificial, me puede orientar a qué tipo de variables y qué criterios dentro de cada variable yo voy a poder utilizar. ¿Para qué? Para tener un riesgo acertado, para que esa evaluación realmente me pueda decir si ese riesgo tiene tan alto impacto o realmente no es de tan alto impacto como lo estábamos pensando en algún momento. ¿Por qué la inteligencia artificial lleva a que aterricemos un poco los conocimientos, a que trabajemos sobre una realidad? Porque nosotros como seres humanos, y que es lo que está intentando replicar la inteligencia artificial,
solemos hacer algo que se llama como la predicción. Solemos interpretar. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de los riesgos y queremos establecer los controles, lo que hacemos es simular, imaginar qué puede ocurrir si ese riesgo se llega a presentar. Entonces, nosotros prácticamente predecimos cuál va a ser el control que yo puedo tener para que ese riesgo no se me materialice. Eso es lo que está buscando la inteligencia artificial, que si yo tengo una situación inesperada, tenga la opción de consulta para que yo tenga claro cuáles van a ser los controles que voy a poder aplicar. Valor y significancia. Luego de que nosotros tengamos clara la información, simplemente porque la inteligencia artificial me ayudó a aclarar mi expectativa, yo voy a poder hacer evaluaciones acertadas. ¿Listo? Las evaluaciones acertadas quiere decir que realmente yo estoy teniendo una valoración real de lo que tengo en este momento como una situación inesperada y el alto impacto que puede generar si llega a ocurrir esto. Bueno, es importante que sepan que en el momento en el que nosotros hacemos la identificación de esos riesgos, dentro de la cadena de las 4 etapas básicas de gestión de riesgos, es importante hablar nuevamente de los controles. La inteligencia artificial me puede llevar a que en el momento en el que yo identifique un riesgo, él me muestre un catálogo con información disponible de qué controles yo le puedo asociar. ¿Con base en qué? En que la inteligencia artificial ha mirado estadística, información hacia atrás y lo único que está haciendo es sugerirme porque en muchos de los casos ese ha sido un control efectivo para que yo lo pueda aplicar. Lógicamente, basta con que la persona competente o responsable analice esta información y opte por la que más se ajuste a la organización. ¿Listo? Eso como sugerencia. Entonces, luego de que ya tenemos esos controles específicos, pasamos a la cuarta etapa de valoración, que es donde ya una vez con los controles, tenemos que tener las 3 condiciones. Eliminamos, mitigamos o debemos dejar pasar el riesgo porque su impacto no es muy alto. Entonces, con base en eso, el sistema o los sistemas, en alianza con la inteligencia artificial, me pueden orientar en esos tipos de evaluaciones y tener matrices de riesgo ajustadas, reales y que no van a llegar a afectar los recursos disponibles dentro de la organización. Que esto es algo de lo que siempre vamos a estar atados, de lo que la organización siempre va a velar, es cuidar los recursos de cualquier tipo que necesite para su operación. Entonces, en estos casos, la inteligencia artificial nos va a ayudar a que podamos ir al ajuste real de las situaciones que se están presentando. ¿Por qué hablamos del ajuste real? Porque la estadística que esa inteligencia artificial está buscando no es simulada, es de situaciones que ya se han presentado y que me sugiere como tal, mira, esto lo puedes aplicar porque, bueno, en el análisis de la información hacia atrás se encontró que era algo efectivo que te va a ayudar a mitigar, eliminar o disminuir ese impacto que puede generar la situación. ¿Listo? Entonces, en resumen, la inteligencia artificial es un excelente aliado. Ella va a intentar, con el paso del tiempo, siempre intentar replicar nuestro conocimiento, nuestra forma de entendimiento. Por eso es que muchas veces encontramos aplicaciones que cuando hacemos una consulta me da un mensaje como si yo estuviese, me da la impresión de que yo estoy hablando con otra persona. A medida que vaya avanzando y esto lo traigamos a los diferentes procesos de la organización, en este caso incluso hasta el mismo ambiente laboral va a mejorar porque la inteligencia artificial se encarga de orientarme y de ayudar mucho más a que mi gestión sea efectiva. Entonces, importantísimo que empecemos a estudiar el tema, sepamos que ella va a seguir evolucionando en nuestro beneficio. Y pues bueno, a una pregunta que hacía Marcelo al inicio, ¿la inteligencia artificial tiene como enemigo al ser humano? Bueno, no lo sabemos. Habrá que dejar pasar el tiempo para que lo evaluemos y pues identifiquemos cuál es el riesgo en el humano que puede identificar la inteligencia artificial.